final del programa estaremos orando, gloria al Señor, por la petición. Y que esta noche, gloria al Señor, antes de comenzar, voy a pasarle el micrófono a mi hermano Javier para que él también nos dé palabra de salud. Gloria al Señor, que el Señor bendiga a cada hermano y amigo en esta noche, cada uno que nos sintoniza en esta noche. Este es tu programa Camino de Santidad, que se transmite por una red de aquí desde la Iglesia de Dios Pentecostal, Ríos de Agua Viva en Pinellas Park, Florida. Enviamos saludos a cada hermano, a cada amigo, a cada vida que nos pueda estar sintonizando aquí en los Estados Unidos. Envío saludos a mi padre en la isla de Puerto Rico, que lunes nos sintonizan, y a cada vida que se ha hecho parte de este ministerio. Les saludamos desde aquí en el nombre del Señor. Gloria a Dios. Gloria a Jesús. En esta preciosa noche vamos a estar predicando bajo el tema llamando las cosas que no son como si fuesen. Ese es el tema de esta preciosa noche, llamando las cosas que no son como si fuesen. Ese es el tema de esta noche, y como base, gloria al Señor, vamos a estar leyendo en Romanos capítulo 4, versículo 17. Gloria al Señor. Dice la palabra, gloria al Señor, del 17 al 21. Como está escrito: te he puesto por padre de muchas gentes, delante de Dios, a quien creyó, el cual da vida a los muertos y llama las cosas que no son como si fuesen. Él creyó en esperanza contra esperanza, para llegar a ser padre de muchas gentes, conforme a lo que se le había dicho: así será tu descendencia. Y no se debilitó en la fe al considerar su cuerpo, porque ya estaba como muerto, siendo de casi 100 años, por la esterilidad de la matriz de Sara. Tampoco dudó por incredulidad de la promesa de Dios, sino que se fortaleció en fe, dando gloria a Dios, plenamente convencido de que era también poderoso para hacer todo lo que le había prometido. Gloria al Señor. En esta noche, amados, queremos en esta noche hablar bajo ese tema, llamando las cosas que no son como si fuesen. Porque en esta noche, amado hermano, queremos impartir una palabra de fe. Queremos impartir, amado hermano, una palabra de fortaleza. Porque hoy en día, mis amados hermanos, la grande batalla y la grande lucha que estamos teniendo hoy en día el pueblo del Señor es que, gloria al Señor, hay mucha duda. Gloria al Señor. Y que queremos en esta noche traer este tema, gloria al Señor, porque la duda está trayendo, gloria al Señor, conflicto a nuestra vida espiritual. Amado hermano, la fe de hoy, mucho en día, de muchos pueblos, está menguando por las situaciones, por los problemas, por las crisis que hemos estado enfrentando la iglesia en estos últimos días. Hemos estado experimentando, amado hermano, ciertas batallas y ciertas luchas en las cuales, gloria al Señor, nuestra fe es probada. Muchas veces pensamos, amado, que cuando estamos pasando por una prueba es porque le hemos fallado a Dios. Muchas veces pensamos que porque estamos pasando por problemas y por situaciones difíciles que no le vemos respuesta a las cosas, pensamos que hemos pecado contra Dios. Amado hermano, y queremos en esta noche traerte esta palabra porque la Biblia nos enseña que nuestra fe tiene que ser probada. La Biblia dice, gloria al Señor, que la prueba de nuestra fe produce paciencia. O sea, nuestra fe tiene que ser probada. Y en esta noche te queremos hablar de este personaje llamado Abraham. Abraham, gloria al Señor, vemos en la vida de Abraham que se manifestaron dos cosas en la vida de Abraham. Como lo dice Génesis 12:1, gloria al Señor, cuando Dios le hace la promesa que, gloria al Señor, que su descendencia sería grande, que Dios le daría un hijo. Alabado sea el Señor. Pero lo que me llama la atención de la vida de Abraham era que Abraham manifestó dos cosas importantes. Y quiero hablar de estas dos cosas, amados, porque son cosas que van a ayudar a que nuestra fe crezca, a que nuestra fe, amado hermano, sea fortalecida en Dios. Porque la palabra de Dios dice que nosotros andamos por fe y no andamos por vista. En una ocasión a los discípulos, gloria al Señor, a ellos les menguó la fe. Vemos que en muchas situaciones el Señor se le manifestó al pueblo, gloria al Señor, y siempre en sus discípulos se manifestaba en la vida
gloria al Señor, en la vida de cada uno de ellos, haciendo milagros, haciendo señales, para aumentar la fe de sus discípulos. En una ocasión la fe de los discípulos menguaron. En una ocasión le dijeron los discípulos le dijeron al Señor, enséñanos a orar. ¿Por qué, amado? Porque muchas veces, porque cuando nuestra fe mengua, faltan las fuerzas para creerle a Dios. Muchas veces la falta de fe, que eso era lo que tenían discípulos. Los discípulos tenían poca fe. A ellos les faltaba fe. Dice, pero tenían fe, pero la tenían poca. Y por eso es que en esta noche, amado, queremos que entiendan en esta noche, queremos que entendamos en esta noche de que las luchas y las pruebas y las batallas que puedan venir a nuestra vida, no es porque siempre no es que estamos pecando, porque todo aquel que sabe que vive conforme a la palabra y que está viviendo una vida justa y piadosa delante de Dios, tiene que entender que no todo el tiempo que pasamos luchas y pasamos pruebas es porque estamos pecando, es que estamos fallando. No, amado hermano, es que sencillamente nuestra fe está siendo aprobada, como lo que sucedió con Abraham. Y me llama la atención, como vuelvo y digo, que me llamó la atención que dos cosas de Abraham, y Abraham manifestó en su vida, las dos cosas que Abraham manifestó en su vida fue la fe y obediencia. La fe y la obediencia, óigame bien, la fe y la obediencia. La fe y la obediencia. ¿Por qué, amado? Porque para que pueda haber fe, y sabemos que fe es un fruto del Espíritu, gloria al Señor, y sabemos que todo aquel que ha sido lleno del Espíritu Santo tiene que tener fe, porque la Biblia dice que sin fe es imposible agradar a Dios. Y la palabra fe, como nos da en Hebreos capítulo 11 y verso 1, es pues las cosas de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. En otras palabras, en palabras más sencillas, es que nosotros, cuando venimos a Dios ante su presencia, cuando venimos a Dios pidiendo cualquier cosa, pero la Biblia dice que tiene que ser conforme a su voluntad, no puede haber ningún tipo de duda. Toda nuestra confianza tenemos que abandonar toda nuestra confianza en Dios. No puede haber ninguna duda. O sea, esa es la fe. Por eso es que el tema en esta noche es que llamando las cosas que no son como si fuesen. Yo no sé qué es lo que Dios te ha hablado, yo no sé qué es lo que Dios te ha prometido. Pero aunque tú no lo has visto, tú tienes que llamar las cosas que no son como si fuesen. ¿Por qué? Porque ya Dios dio una palabra. Y como ya Dios dio una palabra, que aunque no lo has visto, no has llegado al propósito, todavía no has visto lo prometido, pero como ya Dios dijo, ya esa palabra está cumplida. Ahora, lo que nos resta a nosotros es que nosotros debemos de confiar y no dudar. Porque la duda lo que hace muchas veces es que nos hace tropezar y que nuestra fe mengue. Y cuando nuestra fe mengua, Javier, comenzamos a menguar en la oración. Comenzamos a menguar en la búsqueda. Comenzamos a dudar y comenzamos a hacernos muchas preguntas y a cuestionar a Dios. Y por eso es que me llamó la vida de Abraham, que Abraham manifestó dos cosas en su vida y fue la fe y la obediencia. La Biblia dice que cuando Dios le dijo en capítulo 12 de Génesis verso 1, le dijo, sal de tu tierra y de tu parentela. Abraham no solamente manifestó que en él había fe, sino que también hubo una manifestación de obediencia. Y eso fue lo que hizo que Abraham, que aunque Dios le dijo que yo te voy a llevar a una tierra, que aunque él no sabía para dónde iba, Dios le dijo que te voy a llevar a una tierra que te he prometido. Te voy a llevar a un lugar para que tú veas lo que yo voy a hacer con tu descendencia, lo que yo voy a hacer con tu casa, lo que yo voy a hacer con tu familia. Dios le estaba hablando una palabra profética a Abraham. Dios le estaba hablando una palabra de bendición, pero ¿qué era lo que tenía que restar en la vida de Abraham? Que en la vida de Abraham tenía que haber obediencia y tenía que haber fe. Amado hermano, quiero que entendamos que para nosotros poder caminar en Dios tiene que haber obediencia, tiene que haber fe en nosotros. Gloria al Señor. Cuando Dios nos da una promesa, óigame, mira, voy a explicar esto bien. Mira, cuando nosotros venimos a Cristo, siempre experimentamos, Javier, que cuando venimos a Cristo y cuando oramos por algo, vemos que nuestra petición rápido se contesta. Vemos que cuando oramos, cuando le creemos a Dios, cuando venimos, estamos en ese nuevo amor que se supone que todavía debe de haber. No importando los años que hayan pasado en el Evangelio, ese primer amor siempre tiene que estar ahí. Sí. Pero a diferencia, amado hermano, de que cuando nosotros venimos a Cristo,
Cuando nosotros vinimos a Cristo, que tuvimos esa experiencia de salvación, veíamos como que las cosas nos salían bien. Veíamos que cuando orábamos por una petición, Dios la contestaba. Alabado sea el Señor. A veces veíamos que Dios la contestaba al instante. O veíamos que al otro día Dios se manifestaba y Dios ponía su mano y Dios se glorificaba. Y eso que hacía que nuestro caminar en Dios, nuestra fe estaba siendo fortalecida. Pero ¿qué es lo que Dios quería enseñarnos a nosotros? Que mientras nosotros vamos caminando, tenemos que caminar en fe y tenemos que caminar en obediencia. Por eso es que cuando va pasando el tiempo, a ver, Dios nos va subiendo de nivel. Por eso es que vienen las pruebas. Por eso es que la paciencia de nuestra fe produce paciencia. Y la paciencia es esperar, y dice la palabra que la esperanza no avergüenza. ¿Por qué? Porque sabemos que lo que ya Dios dijo se va a cumplir, aunque no lo hayamos visto. Pero para nosotros poder caminar en fe, para que nuestra fe, amado hermano, sea madura, una fe madura en Dios, Dios tiene que pasarnos por proceso. Dios tiene que pasarnos, tiene que subirnos por niveles. Amado hermano, porque Dios tiene tantas cosas para mostrarnos, Dios tiene tantas cosas para hacer en nuestra vida, que, amado hermano, esto es, amado hermano, simplemente un aprendizaje. Que las pruebas que tú y yo pasamos, en las pruebas que Dios permite que tú y yo pasamos, porque otra cosa que quiero que entiendas es que no toda prueba viene de parte del diablo. Hay muchas veces nuestra fe tiene que ser probada, como pasó con Abraham, que la fe de Abraham que fue probada. En Génesis 15:6 Dios dice la palabra: y creyó a Jehová y le fue contado por justicia. Aleluya. Gloria al Señor. Y sabemos que en Génesis 22, cuando Dios le dijo: vete, sube uno de los montes que yo te diré, y ahí me vas a ofrecer tu hijo en sacrificio. Y dice la palabra que dijo Dios: hijo mío, el hijo del hijo, padre, tenemos la leña, tenemos el fuego, pero ¿dónde está el cordero? Y esto es lo que me llama la atención, Javier, que la palabra de fe que Dios había depositado en Abraham, esa palabra de fe comenzó a hacer efecto. Esa palabra de fe comenzó a hacer efecto en la vida de Abraham, porque Abraham dijo: hijo mío, Dios se proveerá de cordero. Aunque Abraham no sabía, pero Abraham estaba profetizando acerca de Jesucristo, del Mesías, de que Dios se iba a proveer de cordero. ¿Para qué? Para salvación de nuestra alma y para salvación de esta humanidad. O sea, amado hermano, que Dios sabe de qué necesidades nosotros tenemos. El salmista dijo que Dios, antes de que la palabra salga por nuestra boca, es que tú la conoces toda. Amado hermano, Dios se va a proveer. En los momentos más difíciles, Dios se va a proveer de cordero. Dios te va a sustentar. No podemos dudar, amado hermano, nuestra fe tiene que ser probada. La prueba que tú estás pasando es porque Dios te va a proveer, pero tú tienes que caminar en fe y tú tienes que caminar en obediencia y tienes que llamar las cosas que no son como si fuesen. Porque si Dios te dio una palabra y Dios dijo que iba a proveer, Dios te va a proveer. Si Dios te dijo que sigas caminando, porque en medio del camino tú vas a ver la mano de Dios, tú tienes que creerle a Dios. Por eso es que cuando venimos a Cristo, gloria al Señor, y aceptamos a Jesucristo, todas las cosas, amado hermano, vemos que nos salen bien, nos marchan bien, pero ¿qué pasa? Que cuando vamos subiendo de nivel en nivel, de escalón en escalón, como vemos que las pruebas se siguen aumentando, como que las pruebas siguen, amado hermano, apretando y ahogándonos, pero ¿sabe por qué? Porque necesitamos aprender a conocer a Dios a través de las pruebas. Y eso es lo que hace falta a mucha gente en el pueblo de Dios, que el pueblo de Dios entienda que para poder agradar a Dios tenemos que vivir en fe y tenemos que vivir en obediencia a la palabra. Y Dios se proveyó de cordero, amado, porque Abraham tenía una fe. Abraham le creyó a Dios y le fue contado por justicia. Mucha gente dice: no, que yo me imagino a Abraham que llorando y que con la mano temblando. No, amado hermano, a Abraham no le tembló la mano para sacrificarle su hijo a Dios. Aleluya. Pero sabes que ya él había hablado una palabra de fe: hijo mío, Dios se proveerá. Amado hermano, mira, la crisis que tú estés pasando, Dios se va a proveer. Tú tienes que llamar las cosas que no son como si fuesen. Alabado sea el Señor. En estos días yo he visto a Dios obrar, hermano, de una forma especial. Yo he visto a Dios, aleluya, como mi sanador. Como lo habla en Éxodo capítulo 15, verso 26. Jehová Rafa, Dios es mi sanador. Yo he visto a Dios como mi sanador.
Yo he visto a Dios hacer milagros en mi familia, en mis hijos. Gloria al Señor. Yo he visto a Dios hacer milagros en mi cuerpo. Alabado sea el Señor. Porque para mí es un milagro de que mi esposa haya salido compatible y ella ha podido donarme un riñón y yo poder estar predicando aquí. Alabado sea Dios. Yo considero que Dios es mi sanador. Yo he visto a Dios, amado hermano, como Jehová diré, como Jehová proveerá. Yo he visto a Jehová como mi proveedor en estos días. Yo he visto a Dios como Dios ha bendecido mi casa. Yo he visto como Dios, amado hermano, ha prosperado mi hogar. Cuando yo no he visto, cuando ya yo he dicho, no hay solución, amado hermano. Cuando yo digo, óigame, las finanzas están por el suelo, no ha entrado finanzas, pero ¿sabes qué? Jehová se proveyó de cordero. Jehová se proveyó, amado hermano, para suplir nuestras necesidades. Alabado sea el Señor. Aleluya. Y a mí no me da vergüenza. Yo testifico de la mano de Dios, yo testifico del poder de Dios y de la palabra, porque nosotros tenemos que caminar en fe y tenemos que caminar en obediencia. Y un hombre que camina en fe y un hombre que camina en obediencia siempre va a ver la mano de Dios. Yo he visto a Dios en estos días, amado hermano, como Jehová mi proveedor. Como Dios nos ha bendecido mi casa. Cuando no hemos tenido, amado hermano, de la nada aparece. Porque Dios dio una palabra, Dios se va a proveer. Dios nos dio una palabra y Dios nos dijo, Dios, yo les voy a proveer porque yo soy su proveedor. Pero tenemos que caminar en fe. Aleluya. Y eso es lo que hace a nosotros, amado hermano, que mientras los días pasan y los años pasen, eso es lo que hace fortalecer nuestra fe en Dios. Que para Dios no hay problema grande, que para Dios no hay problema pequeño, que aunque nosotros muchas veces, amado hermano, aleluya, no hay luz en medio de un túnel oscuro, ¿sabes qué? Siempre Dios trae una palabra, siempre Dios trae provisión para tu casa, siempre Dios va a traer provisión para tu familia, siempre Dios va a proveer a favor de ti, amado hermano, pero hay que caminar en fe. Alabado sea Dios. Gloria a Dios. Bendito sea el nombre de Jesús. Usted puede dejar su petición en el chat. Y al final del programa estaremos orando por su petición, llamando las cosas que no son como si fuesen. Abraham, como comenzó hablando el hermano Willy, Abraham, en el capítulo 12 lo llama Abraham, padre exaltado. Vemos más adelante como Dios cambia su nombre a Abraham, que es padre de multitud, de multitudes. A este hombre Dios lo llama y le dice, en el capítulo 12, Abraham, sal de tu tierra y de tu parentela. ¿Ven? Le está diciendo, apártate de tu familia, apártate de tu tierra y ve el lugar que yo te mostraré. O sea, Dios le está diciendo a Abraham, le estaba diciendo a Abraham que Abraham iba a ir a un lugar que tal vez él no lo iba a ver, ese lugar. Pero Dios le está diciendo, camina a ese lugar. Una de las cosas que me llama la atención es que el versículo 4 dice, y se fue Abraham como Jehová le dijo. Quiere decir que Abraham, como hablaba el hermano Willy, que eso era un punto que yo iba a tocar, una de las cosas que Abraham hizo fue obedecer. Porque el creerle a Dios tiene que traer por consiguiente la obediencia, la confianza, amén, y la sujeción a la voluntad de Dios. Entonces, el creerle a Dios, amén, también trae consigo, amén, una obediencia, porque no es simplemente creer, sino que hay que obedecer, hay que someterse a la voluntad de Dios y hay que mantenerse confiando en la palabra que Dios nos dio. Abraham se mantuvo confiando en esa palabra, dice que salió de su tierra y caminó como forastero. Vemos que Dios le hace la promesa a Abraham de darle un hijo, amén, y más adelante, para ir por encima, vemos el cumplimiento, amén, de esta palabra que Dios le dio a Abraham. El capítulo que leímos dice, como está escrito, te he puesto por padre de mucha gente delante de Dios, a quien creyó, el cual da vida a los muertos y llama las cosas que no son como si fuesen. En este punto me quería detener un momentito para hacer una aclaración de que esto fue lo que el Señor me estaba hablando anoche y lo quiero compartir, de que no queremos que malinterpreten el tema, porque cuando se habla del tema de que llamando a las cosas que son como si fuesen, no estamos diciendo que nosotros tenemos poder para llamar algo que no es como si fuera, porque lo único que tiene ese poder es Dios, pero sí nosotros tenemos el poder
de creer en la palabra que dijo aquel que llama las cosas que no son como si fuesen. Amén. ¿Ves? Porque en el versículo 17, ¿de quién está hablando? Empieza hablando de Abraham, pero dice más adelante, a quien creyó, el cual da vida a los muertos y llama las cosas que no son como si fuesen. ¿Qué fue lo que hizo Abraham? La palabra está diciendo ahí que Abraham le creyó a aquel que llama las cosas que no son como si fuesen. Aleluya. Quiere decir que Abraham tenía que mantenerse creyéndole al que ya dijo y habló la palabra. Lo que te queremos decir con este tema es, amén, que tú tienes que llamar lo que tú no estás viendo hoy, tú tienes que seguir llamándolo como que es, porque aquel que llama las cosas que no son como si fuesen, ya lo declaró. Y si ya Dios dio la orden, si ya Dios dio la palabra, tú te tienes que mantener confiando en la palabra, que aquel que llama las cosas que no son como si fuesen y que da vida a los muertos, aquel que, amén, hizo todas las cosas en un principio, ya que Él dio esa palabra es irrevocable. Esa palabra ya Dios la dijo, esa palabra, esa promesa se mantiene en pie. Entonces tú te tienes que mantener como viendo esas cosas, amén, que hoy tú no las puedes ver con tus propios ojos, pero eso es la fe, amén. La fe es la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. Tú estás esperando algo, tú tienes la certeza de que tú estás esperando algo, pero tienes la convicción, estás convencido, amén, de que lo que no se ve tú lo vas a obtener un día, porque aquel, amén, que creó todas las cosas, dio la palabra, dio la orden, amén, y tú tienes que creer en esa palabra. Mira lo que dice Hebreos 11. El libro de Hebreos 11 dice lo siguiente, cuando lo encuentren. Aleluya. A su nombre Hay poder en Jesús. gloria. Libro de Hebreos capítulo 11. Mira lo que dice el versículo número 3. Por la fe entendemos haber sido constituido el universo por la palabra de Dios, de modo que lo que se ve fue hecho de lo que no se veía. ¿Y quién lo hizo? Dios. Entendemos por la fe, amén, que el mundo fue creado por la palabra de Dios. Entendemos porque es la fe la que nos hace nosotros creer. Por eso la Biblia dice que sin fe es imposible agradar al Señor. Entonces, hermano, ¿qué queremos decirte con esto? Queremos decirte, amén, que de la misma manera que Abraham se mantuvo caminando como viendo al invisible, de la misma manera que Abraham se mantuvo con su mirada puesta en la promesa, aunque no la estaba viendo al momento. Amén, porque nosotros tenemos que entender que los del mundo necesitan ver para creer, pero nosotros necesitamos creer para poder ver. Por lo tanto, nosotros tenemos que caminar aunque no veamos las cosas. Como hablaba el hermano Willy, tal vez hoy tú estás viendo la nevera vacía, pero amén, la fe te hace ver la nevera llena. ¿Por qué? Porque si Dios dio una palabra de que no he visto justo desamparado, ni su simiente que mendigue pan, tú sabes que esa palabra, amén, tiene cumplimiento, aunque tú no lo veas al momento, pero tú entiendes, como decía el hermano Willy, que Dios se va a proveer de cordero. Por lo tanto, tú tienes que mantenerte confiando, amén, que tal vez, amén, tú estés enfermo y tú no ves la sanidad al momento, pero tú tienes que mantenerte confiando que Jehová es tu sanador, amén, que Él llevó todas nuestras enfermedades y nuestras dolencias a la cruz del Calvario. Por lo tanto, tú te mantienes confiando en aquel, amén, que dio la palabra, amén, y tal vez tú estás pasando por una situación en la cual tu familia, amén, tal vez tú estás orando por tu familia, amén, para que vengan los caminos del Señor y ver las cosas diferentes, las ves peores, amén, pero tú tienes que mantenerte creyendo que al que dijo, amén, que toda tu casa iba a ser salva, amén, pues tú tienes que mantenerte creyendo en esa palabra, que aunque tú los veas en las drogas, que aunque tú los veas en el alcohol, que aunque tú los veas en la calle, en el pecado, tú todavía te mantienes creyendo, amén, y llamando las cosas que no son como si fuesen, porque aquel que llama las cosas que no son como si fuesen, declaró la palabra de que tu casa, de que tus hijos, de que tu familia iba a ser salvo. Tal vez tu matrimonio está destruido, amén, pero también tenemos aquel que dio la palabra, que lo que Dios unió no hay hombre que lo separe. Por lo tanto, mientras tú te mantengas, amén, confiando en la palabra que Dios ha dado, amén, no hay diablo que te pueda mover, porque hay un diablo que va a poner la duda para tratar de moverte y para tratar de quitar la mirada de la palabra que ya Dios determinó. Pero si tú te mantienes creyendo, confiando, obedeciendo y sometiéndote a la voluntad de Dios, tú vas a ver la gloria de Dios en tu casa, tú vas a ver la gloria de Dios en tus hijos, tú vas a ver la gloria de Dios en tu casa, tú vas a ver la gloria en tu familia, tú vas a ver la gloria de Dios en el vecindario,
contrario, tú vas a ver la gloria de Dios en la iglesia, porque amén, lo que hace que la gloria de Dios se manifieste es una iglesia de fe, es un cristiano de fe, es un cristiano que le cree a Dios, aún viendo lo contrario, aún viendo, amén, las cosas, amén, como que van negativamente, amén, porque aquellos que tienen fe son aquellos que dicen, no, la Biblia dice que los que aman a Dios todas las cosas les ayudan a bien. Yo estoy pasando por esta situación, pero yo sé que esto me va a ayudar para algo. Yo estoy pasando por esta prueba, pero esto está produciendo un excelente peso de gloria en mi vida. Esos son los que tienen fe, son aquellos que declaran la palabra de Dios y que se mantienen como mirando al invisible y declarando la palabra de Dios. No, me paro firme diciendo, lo que Dios dijo, yo lo creo. Lo que Dios dijo, yo lo sigo proclamando, porque si el que llama las cosas que no son como si fuesen lo dijo, yo se lo creo a él, aunque yo vea lo contrario, amén, como dice el himno, yo llegaré, aunque yo vea, amén, que todo, amén, muchas veces está del lado contrario, aunque yo vea, yo ore por una cosa y yo vea lo contrario, yo sigo orando porque yo le creo a aquel que dijo la palabra. Aleluya. A su nombre, gloria. Gloria a Dios, aleluya. Por eso aquel hombre dijo, tan solo di la palabra y mi siervo sanará. Aquel hombre estaba teniendo fe en la palabra. Y muchas personas se preguntan, Willy, pero ¿cómo se habla de fe de Abraham si esa palabra no es mencionada en el Antiguo Testamento? La palabra no es mencionada, pero las personas lo hacían con sus acciones. La fe era actuada. Amén. La justicia. Le fue contado por justicia. Amén. No está la palabra fe, pero vemos que la actitud de Abraham fue caminando en fe. Amén. A su nombre, gloria. Santo Dios, aleluya. Por lo tanto, de la misma manera que Abraham le creyó a Dios, creyó a la palabra, cuando Dios lo mandó a salir de su tierra y de su parentela, cuando Dios lo mandó a sacrificar a su hijo, cuando Dios le hizo la promesa de que iba a tener un hijo, aún en su vejez, aún él se mantuvo creyendo, aún aunque ya casi era de 100 años, que para la ciencia ya a esa edad nadie puede procrear hijos, pero él se mantuvo creyendo la palabra de Dios, aunque amén, al momento él no veía esa palabra cumplida, él se mantuvo creyendo, amén, porque una cosa tenemos que entender, y es que cuando aquel que llama las cosas que no son como si fuesen, da una palabra, muchas veces tal vez no es en el tiempo que tú esperas, pero esa palabra tiene vigencia, esa palabra no tiene fecha de expiración, tal vez desde aquí a 10 años, de aquí a 20 años que tú veas la respuesta, pero créeme que la respuesta siempre va a llegar porque Dios no miente, Dios no dice una cosa y después la cambia y dice yo me arrepentí de lo que dije, no, todavía está en pie la promesa que Dios ha hecho. Si Dios dijo que iba a salvar a tu esposo, si Dios dijo que iba a salvar a tu esposa, si Dios dijo que te iba a sanar, si Dios dijo, amén, que iba a suplir una necesidad, si Dios dijo que iba a restaurar, si Dios dijo que iba a romper cadenas, mantente creyéndole a aquel que dijo la palabra. No le creas al hombre, porque el hombre puede decir algo hoy y mañana cambiarlo. Créele a aquel que dijo la palabra, créele a aquel que se mantiene firme, porque las palabras de Dios, amén, son en el sí y amén. Eso quiere decir que Dios es firme en lo que promete, Dios es firme en lo que habla. Por lo tanto, aunque tú veas lo contrario, aunque el diablo ponga la duda, aunque el diablo ponga pensamientos negativos, y aunque muchos hombres que son como los amigos de Job vengan a hablarte negativamente, a decirte de esta no sale, de esta te mueres, tú sigues manteniéndote confiando en la palabra que Dios dijo, que la palabra de Dios es firme. Y aunque muchas veces te encuentres en el valle de sombra de muerte, y aunque muchas veces te encuentres en el desierto, y aunque muchas veces te encuentres en el horno de fuego, amén, proclama la palabra que dice, cuando pases por las aguas yo estaré contigo, y si por los ríos no te anegarán, cuando pases por el fuego no te quemará, ni la llama arderá en ti, aunque te encuentres en el horno, te encuentres en el fuego, te encuentres en la prueba, sigue declarando la palabra de que Dios no deja justo desamparado, de que Dios levanta al caído, de que Dios rescata del hoyo a su siervo, aquel que es justo, Dios siempre va a estar ahí para él, porque sus oídos están atentos al clamor de ellos, amén, aunque muchas veces tú sientas que tu clamor no está siendo escuchado, quiero decirte una palabra en esta noche, Dios, la palabra dice que sus oídos están atentos, escuchando el clamor de los justos, mantente confiando en la palabra de Dios, porque a su tiempo tú recibirás la contesta de ese clamor que tú estás haciendo, aleluya, que tal vez por mucho tiempo te has estado pasando una batalla fuerte, has estado pasando un desierto, pues déjame decirte que pronto se acerca el oasis, pronto se acerca el momento, porque Dios también le da descanso a sus hijos, no todo el tiempo es un tiempo de estar en prueba, hay momentos de bonanza y pronto se acerca el momento del oasis de bonanza para tu vida, pero mantente creyéndole a Dios. A su nombre sea la gloria y la honra. Aleluya. Porque cuando tú te mantienes creyéndole a Dios,
el diablo queda avergonzado. Porque el diablo es uno de los que le gusta jugar con la mente del ser humano. Una de las cosas que hace Satanás, para pasar al hermano Willy, una de las cosas que hace el diablo es aprovecharse de nuestra situación para tratar de traer desánimo y duda a nuestras vidas. Porque el diablo es experto. Cuando nosotros vemos la vida de Job, nosotros podemos ver que una de las cosas que hizo el diablo fue tratar de traer desánimo, tratar, amén, de traer duda a Job en cuanto a su situación. Pero una de las cosas que me llama la atención de Job fue que Job no dudó, que Job se mantuvo firme en la palabra, creyendo que si Dios, amén, que Dios era poderoso aún para levantarlo de la muerte, para levantarlo de la sepultura, amén. Y si no lo levantaba, todavía seguía glorificando al Señor. Por lo tanto, tenemos que entender que en el momento difícil hay un diablo que va a estar ahí para tratar de ponerte la duda, para tratar de que tú dudes de la palabra que Dios ha dicho. Pero cuando el diablo, amén, se presente a traer la duda, usted proclame la palabra. No, diablo, Dios me dijo a mí que me iba a sanar. No, diablo, Dios me dijo a mí que iba a salvar mi familia. No, diablo, Dios me dijo a mí que me iba a suplir. No, diablo, Dios me dijo a mí que iba a restaurar mi matrimonio. No, diablo, Dios me dijo a mí que me iba a dar un ministerio. No, diablo, Dios me dijo a mí que Él tenía algo poderoso para mi vida. No, diablo, Dios me dijo a mí que mis hijos no son tuyos, mis hijos son de Él y Dios va a hacer algo con mis hijos. No, diablo, tú puedes decir lo que tú quieras decir, pero yo sigo confiando y sigo creyendo en el que me llamó y sigo creyendo en el que me dio la palabra, porque Él es fiel y poderoso para cumplir lo que ha dicho. Gloria al Señor. Mira lo que dice la palabra: y no se debilitó en la fe al considerar su cuerpo ya que como muerto, siendo casi de 100 años, o la esterilidad de la matriz de Sara. Tampoco dudó por incredulidad, dice, de la promesa de Dios. Él no dudó. Él no dudó, mira lo que dice, sino que se fortaleció en fe. Óigame, yo no sé si tú puedes entender esta palabra que te estamos trayendo. Que aunque las cosas se vean negativas, que aunque el diablo te está susurrando al oído y diciéndote palabras negativas, diciéndote que tú no puedes, que no sigas orando, que no sigas clamando, gloria al Señor, tú tienes que fortalecerte en fe. Ya Dios te dio la palabra, fortalécete en la palabra, fortalécete en fe, amado hermano, gloria al Señor. Dice, dando gloria a Dios, da gloria a Dios, hermano, da gloria a Dios en medio de tu prueba, da gloria a Dios en medio de tu crisis, da gloria a Dios. ¿Sabe por qué? Porque cuando tú das gloria a Dios, aleluya, tú avergüenzas al diablo, porque tú le estás diciendo al diablo, diablo, que tú te levantaste, aunque tú me estás diciendo que mi familia no es para Cristo, diablo, yo le voy a dar gloria a Dios y me estoy fortaleciendo en su palabra. Yo me fortalezco en la fe, porque yo llamo, yo le creo a aquellas cosas que llama que no son como si fuesen. Aleluya. Amado, tenemos que fortalecernos en Dios, tenemos que creer a aquel, tenemos que llamar las cosas que no son como si fuesen, porque nuestra confianza está depositada en aquel que las llama que no son como si fuesen. Aleluya. Por eso es que nosotros tenemos, amado hermano, la libertad de llamar las cosas que no son como si fuesen por la fe. Porque Abraham creyó a aquel que llama las cosas que no son como si fuesen. Gloria a Dios. Amado hermano, fortalécete en Dios, da gloria a Dios, alaba a Dios, glorifica a Dios en medio de tu prueba. Porque ¿sabes qué? Porque ya pronto la lluvia, la bendición, la petición va a ser contestada. Fortalécete en la fe. No le permitas al diablo, amado hermano, robarte la fe. Amado hermano, si hay una de las cosas que el diablo está tratando de robar en este tiempo, es la fe del pueblo de Dios. No, amado hermano, fortalezcámonos en Dios. Que aunque veamos las cosas difíciles, amado hermano, porque muchas veces el diablo se aprovecha de nuestra situación, se aprovecha de la crisis, se aprovecha del problema, amado hermano, y muchas veces, como tocó mi hermano Javier, muchas veces Dios permite, amado hermano, que pasemos por prueba y que el diablo nos ataque, pero es para qué, para nosotros demostrarle al diablo que tú y yo podemos, porque creemos en aquel que llama las cosas que no son como si fuesen. Gloria a Dios. Aleluya. Y mi hermano Javier tocó el punto del centurión. Yo quería hablar de eso, pero amén, él ya tocó el punto. Pero este hombre tenía fe. Tenía fe porque en la palabra, en Jesús. Jesús es la palabra, hermano. Nosotros tenemos a un Dios que es poderoso. Nosotros no le servimos a dioses de muñeco ni de madera. Tú y yo, aleluya, le servimos a un Dios que se provee de cordero. Tú y yo le servimos a Dios, a un Dios que en medio de la crisis nos da la fuerza, que en medio de las tormentas y de las tempestades, Él le dice al viento, a la mar calla y a los vientos enmudece. Alabado sea el Señor.
Gloria a Dios. Pero el temor o el miedo hace que nuestra fe mengue. Alabado sea el Señor. Hombre, gloria a Jesús. Porque en Mateo capítulo 8, verso 23 al 27, habla cuando Jesús iba con los discípulos en la barca y dice la Biblia, óigame, pero lo que me llama la atención de esto es que dice que con él había otras barcas. Pero no dice Javier que la tormenta se manifestó en las otras barcas. La tormenta sobrevino en la barca que iba Jesús y los discípulos. Aleluya. Yo no sé si tú me estás entendiendo. Con ellos habían otras barcas, pero sin embargo donde único se manifestó la tempestad fue en la barca donde estaba Jesús y los discípulos. Aleluya. Yo no sé cuál es tu tormenta, yo no sé cuál es tu problema. Yo no lo sé, Dios lo sabe. Pero en esta noche te estamos trayendo esta palabra para que tú des gloria a Dios y te fortalezcas en la fe. Aleluya. Los discípulos se turbaron, los discípulos dijeron, Señor, ¿qué pasa? Levántate, que estás durmiendo, no tienes cuidado de nosotros que perecemos. Y que le dijo, hombres de poca fe. ¿Sabe por qué? Porque ellos habían visto a Dios, a Jesús hacer milagros. Multiplicar las cosas de donde no habían. Ellos habían visto a Jesús levantar a Lázaro de los muertos. Ellos habían visto a Jesús sanar los ciegos, sanar los sordos, levantar paralíticos, levantar los cojos. Ellos habían visto al Señor. Ellos habían visto al Señor echando fuera demonios. Esto era porque Jesús quería a ellos aumentarle la fe. Amado, las pruebas vienen para aumentar nuestra fe, no es para que cojamos miedo, no es para que nos dé temor, amado hermano, porque con nosotros va en la barca, va Jesús, con la barca va nosotros el poderoso, en la barca va, amado hermano, aquel que le dice a los vientos, calla y a la mar enmudece, alabado sea Dios. Tú y yo tenemos que entender, Jesús quería enseñarle a ellos, amado hermano, que el que iba en la barca con ellos es el Rey del universo, es el que controla los tiempos, aleluya, como dijo el salmista, mis tiempos están en tus manos, amado, el tiempo de Dios va a llegar a tu vida, mi tiempo va a llegar aleluya, mi tiempo está en las manos de Dios, el tiempo de Dios para tu vida va a llegar, pero tú tienes que fortalecerte en fe, tú tienes que creerle a Dios, amado hermano, porque yo le creo a Dios, yo le creo a la palabra, dile en esta noche, yo le creo a Dios, dile al Señor, Señor, yo creo en tu palabra, dile al Señor, yo creo en la palabra que tú me diste, yo te creo porque tú llamas las cosas que no son como si fuesen, que aunque yo lo estoy viendo imposible, pero dice tu palabra que para ti todas las cosas son posibles, alabado sea el Señor en esta hora. Amado hermano, tenemos que creer y llamar las cosas que no son como si fuesen, porque para Él todo es posible. Hombre, gloria a Jesús. Aleluya. ¿Qué le dijo? ¿Qué le dijo cuando Sara, aleluya, se rió? Dijo, ¿acaso para Dios hay alguna cosa difícil? Amado, para Dios no hay nada difícil. Dios todo lo puede. Para Dios todas las cosas son posibles porque Él tiene el poder, Él tiene el control. El tiempo nuestro está en las manos de Dios. Gloria a Dios. Que aunque los vientos soplen, que aunque las olas se levanten, los vientos contrarios, amado hermano, quieren romper nuestra barca, Jesús está con nosotros, la palabra de vida está con nosotros. Tenemos que fortalecernos en Dios, hermano. Por eso tenemos el Espíritu Santo, y el Espíritu Santo nos da confianza, nos da valor. El Espíritu Santo, amado hermano, por la palabra aumenta nuestra fe para que creamos a Dios en los momentos más difíciles de nuestra vida. Gloria a Dios. Hay que creerle a Dios, hermano. No le permitamos a la prueba, no le permitamos al enemigo robar nuestra fe. Porque sin fe es imposible agradar a Dios, y sin fe no hay arrebatamiento. Si en el pueblo no hay fe, no puede haber arrebatamiento para un pueblo que no le cree a Dios. Tenemos que creerle a Dios, hermano. Cristo está a las puertas, Cristo viene, amado hermano. Las tormentas y los vientos, gloria al Señor, es para fortalecer nuestra fe, porque pronto, aleluya, el Rey del universo se acerca. El Dios que Javier hasta aquí nos ha ayudado,
que en medio de las pruebas, cuando hemos pensado haberlo soltado todo, amado hermano, mira, ¿sabes qué? Siempre viene una palabra de aliento, siempre Dios, amado hermano, usa, levanta a alguien, o abrimos la Biblia y Dios nos habla. ¿Por qué? Para que nuestra fe no mengue. Siempre Dios tiene una palabra para ti, para mí, amado, pero tenemos que creerle a aquel que llama las cosas que no son como si fuesen. Gloria a Dios. A tu nombre sea la gloria. Ya estamos al final del programa, pero usted todavía puede dar su petición y estaremos orando al final del programa. Llamando las cosas que no son como si fuesen. Mira, un hombre llamado Noé. Este hombre vive en un lugar donde nunca había llovido. Aleluya. Este hombre, Dios le dice que construye un arca porque iba a llover. Para poder creerle a Dios esta palabra había que tener fe porque no había nunca llovido en aquel lugar. Y Dios le da las medidas y le dice, prepárate un arca porque viene un diluvio. Y aquel hombre, aunque para muchos podía estar loco, aquel hombre hizo caso por fe a la palabra que Dios le dio. Y construyó un arca en el cual se salvase su familia. Amén. Y vemos que este hombre, amén, obrando en fe, construye un arca. ¿Y qué pasó? Aunque él no estaba viendo el diluvio, aunque él no estaba viendo la lluvia, y aunque se tardó aquel diluvio, amén, porque eso no fue un día para otro, eso cogió tiempo, pero él siguió creyendo la palabra que Dios le había dicho que venía un diluvio. Yo quiero decirte con esto, hermano, que nosotros tenemos que seguir creyendo la palabra, amén, que ha sido anunciada de que Cristo viene a buscar la iglesia. Tenemos que seguir creyendo que este mundo va a ser destruido, que aunque ahora nosotros no estemos viendo estos acontecimientos, pero por la fe nosotros creemos, amén, que todas estas cosas van a acontecer. Por la fe creemos que Cristo viene a buscarnos. Por la fe creemos que vamos a Jerusalén celestial. Por la fe creemos, amén, que un día todo esto se termina. Se termina la prueba, se termina la lucha, se termina la angustia, se termina la enfermedad. No habrá más llanto ni más sufrimiento, porque hay un lugar en el cual Dios nos prometió. Por la fe nosotros le creemos a Él que dijo que iba a preparar morada en los cielos para nosotros. Por la fe nosotros creemos que esas moradas están preparadas para nosotros. Por la fe nosotros le servimos al Señor. Por la fe nosotros caminamos. Por lo tanto tenemos que seguir creyendo la palabra que ha sido anunciada desde tiempos antiguos. Lo que se ha dicho por muchos años todavía está en pie. Cristo viene pronto. Cristo se acerca. Y simplemente Cristo viene a buscar una iglesia que tiene fe en el arrebatamiento. Que tiene fe en que el Hijo de Dios viene a buscar la iglesia. Y una iglesia que tiene fe es una iglesia que está preparada. Una iglesia que tiene fe es una iglesia que camina por fe. Una iglesia que tiene fe es una iglesia que sabe que pronto esto se termina y se mantiene creyendo la palabra y dice, yo no quiero quedarme, yo no quiero que el diluvio me alcance. Amén. Y esa persona que hace se prepara o está preparada para que cuando se acerque la lluvia, para cuando se acerque el diluvio, la persona pueda estar a salvo. Para nosotros poder estar a salvo, para que todas estas cosas, amén, que han de suceder no nos acontezcan a nosotros, tenemos que tener fe en la palabra que Dios dijo, que Cristo viene pronto, que esto es un mensaje que no se predica mucho, que esto no es un mensaje, amén, que a muchas personas quieren escuchar porque han perdido la fe en esa palabra. Pero déjame decirte, nosotros no hemos perdido la fe en esa palabra. Lo que Él dijo, nosotros lo seguimos creyendo y lo seguimos predicando, que Cristo pronto se acerca a buscar a la iglesia, que Cristo viene pronto y hay que seguir anunciándolo porque tenemos fe en esa palabra. Aleluya. Y antes de todas estas cosas, amén, aunque Dios, tenemos que tener fe para que Dios supla nuestras necesidades, y tenemos que tener fe para que Dios nos dé la fuerza, y tenemos que tener fe para que Dios salve nuestra familia, pero más que eso hay que tener fe, amén, en que el Hijo de Dios pronto se acerca a buscarnos y que pronto todo sufrimiento se termina, hermano. Qué linda es nuestra esperanza, porque la esperanza que se ve no es esperanza, amén, pero la que no se ve, esa es la que aguardamos, porque con paciencia la guardamos. Eso es lo que dice la palabra. Por lo tanto, amén, aunque ahora mismo estamos viendo muchas cosas, estamos viendo, amén, muchas pruebas, muchas batallas, amén, vamos a concentrarnos en lo que no se ve, que es eterno, amén, porque lo que es eterno permanece. ¿Tú sabes qué? La prueba es momentánea, la lucha es momentánea, la batalla es momentánea, pero lo que se acerca, lo que no se ve, es eterno, y hay que estar
estar mirando lo que es eterno, hay que estar mirando lo que permanece, hay que estar mirando lo que es perpetuo. Amén. Y hay que estar pendiente con nuestra mirada puesta en el blanco de la soberana vocación. Que yo estoy pasando por la prueba, por la lucha, por la angustia, por las circunstancias, pero mi mirada está puesta en el blanco, en el blanco. Y cuando tú miras al blanco, no importando la situación que tú estés pasando, tú sigues caminando hacia la meta. Aunque te encuentres desanimado, aunque te encuentres pasando una crisis, una situación difícil, tú sigues caminando hacia la meta porque te mantienes creyendo y confiando en aquel que te dio una palabra, hermano. En esta noche confía en aquel que llama las cosas que no son como si fuese, que da vida a los muertos. Tal vez tú sientes tu vida espiritual muerta, tal vez tú sientes que se ha muerto la promesa de Dios en tu vida, tal vez tú sientes que se han muerto muchas cosas en tu vida. Pues proclama la palabra que en esta noche aquí está el que llama las cosas que no son como si fuesen. Se llama Jehová de los ejércitos, el que te puede restaurar, el que te puede sanar, el que te puede libertar, el que te puede levantar. Se llama Jehová de los ejércitos. Llama las cosas que no son como si fuesen. No veas resultados ahora, pero los veré después. Eso es tener fe. Lo que no ves ahora, después lo verás, pero tienes que declararlo. Con tu boca proclama: yo estoy ahora mismo pasando una situación difícil. Amén. No tengo fuerza, pero declara la palabra. Aleluya, santo Dios. Todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Cuando tú haces eso, tú caminas en fe. Y aunque tú te sientas morir, pero cuando tú declaras la palabra y te paras en las promesas que Dios ha hecho, amén, no hay diablo que se pare de frente a un cristiano que tiene fe. Porque él sabe que un cristiano que tiene fe, amén, es un cristiano que lo va a vencer. Por eso él trató de hacerlo con Job, pero terminó alejándose de Job, porque pudo ver que eso era un hombre de fe, eso era un hombre que confiaba y le creía a Dios. En esta noche, hermano, cree la palabra del Señor. En esta noche, amigo que me está escuchando, hermano que me está escuchando en tu casa, en esta noche, proclama la palabra de Dios conmigo y di: yo le creo a Dios, yo creo a su palabra, yo creo lo que Él me prometió, aunque el diablo diga lo contrario, aunque yo esté viendo lo contrario, yo le sigo creyendo a Dios. Haz como Abraham, que caminó, que se fortaleció en fe, amén, y pudo alcanzar lo que Dios le prometió porque se mantuvo fortaleciéndose en la fe. En esta noche fortalécete en la fe, fortalécete en el Señor y en el poder de su fuerza, porque nuestro Dios es poderoso para cumplir lo que Él ha dicho. Nuestro Dios es poderoso para cumplir lo que Él ha prometido. Nuestro Dios es poderoso para cumplir lo que Él ha determinado para nuestras vidas. Pero tenemos que creerle y tenemos que confiar en Él, llamando las cosas que no son como si fuesen. Aleluya. Yo no sé cuál es la situación que tú puedas estar pasando en esta noche. Gloria a Cristo. Yo no sé cuál es la circunstancia que tú puedas estar pasando en este momento. Pero déjate decirte una cosa: no mire la circunstancia, mira el resultado de esa circunstancia, porque las circunstancias que tú ves hoy, mañana tendrán un resultado y tú vas a ver la gloria de Dios. Pero si tú declaras y proclamas la palabra en medio de tus circunstancias, tú vas a ver los resultados. Amén. Cuando tú declaras la palabra, porque la palabra de Dios tiene poder. No es simplemente decir una palabra que es hueca, no, la palabra no es hueca. La palabra hace el trabajo por lo cual es enviada. Amén. Por lo tanto, cuando tú dices la palabra de Dios en fe, diciendo que le crees a Dios con todo su corazón, esa palabra tiene efecto. Aleluya. Esa palabra hace algo. Amén. Y como el hermano Willy contaba, yo también he tenido experiencia en la cual yo he visto la mano de Dios obrar. Aleluya. Cuando no hay nada. Amén. Cuando mi esposa dice: ¿qué vamos a hacer? Amén. Y yo le digo: pues Aleluya. vamos a esperar. Aparece la mano de Dios obrando. Aleluya. Porque eso es lo que Dios hace. Dios es un Dios que se glorifica en lo imposible. Dios es un Dios que se glorifica en los momentos difíciles. Dios es experto en glorificarse en los momentos más difíciles. Esos son los momentos que más le gusta a Dios glorificarse. Por eso esperó, amén, 4 días después que Lázaro murió, porque en esos momentos donde Dios se quiere glorificar, en los momentos difíciles donde Aleluya. Dios, amén, quiere poner su mano para que tú veas su gloria. Por eso te permite los momentos difíciles, pero los momentos difíciles es para Él mostrarte tu gloria en esa situación. Por lo tanto, no importando, amén, en la situación que te encuentres hoy, amén, tienes que entender una cosa, y es que Dios se va a glorificar. Gloria a Dios. Pero tú tienes que creerle a Dios, y Dios hará lo que Él ha prometido. Gracias, Señor. En esta noche, llamando las cosas que no son como si fuesen y creyéndole a Dios que Él es poderoso para hacerlo. Gloria al Señor. En esta noche tenemos, ¿verdad?, 2 peticiones y ambas son por salud. Vamos a estar orando por mi suegro, gloria al Señor, Radamel y pastor en Puerto Rico. Y también vamos a estar orando por salud por el padre de nuestro hermano Rafael Rivera. Gloria al Señor. Así que en esta noche, alabado sea el Señor. Antes de orar, pero quiero traer estos versículos y así terminamos en esta noche para cerrar. Mira lo que dice.
No perdáis pues vuestra esperanza, que tiene grande galardón, porque os es necesaria la paciencia, para que habiendo hecho la voluntad de Dios, obtengáis la promesa, porque aún un poquito, y el que ha de venir, que vendrá y no tardará. Mas el justo vivirá por fe. Y si retrocediere, no agradará a mi alma. Pero nosotros no somos de los que retrocedemos a la perdición, sino de los que tienen que fe. Aleluya. De los que tienen fe para preservación del alma. Cristo viene, hermano. Porque aún un poquito, y el que ha de venir vendrá y no tardará. Aleluya. Cristo viene, hermano. Amén. Que nuestra fe no mengue, creámosles a Dios. Pronto la trompeta va a sonar, mira, amado, y todo esto se va a acabar. Aleluya. Pero tenemos que, como dice aquí, no podemos retroceder. Nosotros no somos de los que retrocedemos. Nosotros no podemos perder pues nuestra confianza. Aleluya, nuestra fe. La fe es confianza. Sino de los que, nosotros no somos de los que retrocedemos, sino de los que tenemos fe para preservación del alma. Así que vamos a orar por estas peticiones. Gloria al Señor, por mi suegro. Amén. El Señor. Y por el Padre de nuestro hermano Rafael Rivera, ¿verdad? Por salud. Gloria al Señor, para que Dios haga un milagro. Y los que me están escuchando, por favor, pónganse en comunión en este momento, juntamente con nosotros. En esta noche hemos hablado de fe. En esta noche hemos hablado de creerle a Dios. En esta noche hemos hablado que no importando lo más difícil que haya podido venir a nuestra vida o a los nuestros, porque nosotros siempre nos enfocamos más que en la prueba, en los problemas y las situaciones que nos vienen a nosotros, pero también los nuestros, aunque no le sirvan a Dios, también son azotados por las pruebas, también son azotados por las enfermedades. Y nosotros, por nuestra fe en Jesucristo, nosotros oramos y Dios puede hacer el milagro. Dios puede hacer la sanidad. Dios puede obrar a favor de ellos por la oración de nosotros los justos. Amén. Así que usted que está allá en su hogar, que nos está viendo, que nos está escuchando, pongámonos y vamos a concertarnos como un solo hombre y vamos a orar y vamos a clamar en esta hora. Eterno Dios y Padre Celestial, en esta hora venimos delante de ti, Padre mío, en el nombre de Jesús, presentándote, Dios mío, estas peticiones. Padre, sabemos que tú llamas las cosas que no son como si fuesen. Los médicos, Señor amado, han dicho una palabra, pero eres tú quien tienes control de todas las cosas. Y en esta hora clamamos a ti, para que tú te glorifiques, para que tú sanes. Sane a mi suegro. Sane, Dios mío, el Padre de tu hermano Rafael en este momento, Padre. Dios mío, declaramos sanidad sobre los cuerpos ahora, sobre estos cuerpos en el nombre de Jesús. Tu palabra dice que por tus llagas fuimos curados y en esa palabra nos amparamos. Tu palabra dice, cree en el Señor Jesucristo y serás salvo de tu casa. Padre, queremos por la fe que tú, Dios mío, los sanas en esta hora. Que reciban la sanidad en el nombre de Jesús. Por las llagas de Jesucristo los declaramos sanos. Por la fe, Dios mío, está hecho en el nombre de Jesús, Señor. Gracias, Señor, porque está hecho. Padre amado, gracias, mi Dios, porque tú has hecho la obra y has hecho, Dios mío, esa sanidad en su cuerpo. Está hecho por tu palabra, Padre. Yo sé que ellos han recibido la sanidad, Padre, en el nombre de Jesús. Gracias te damos, está hecho por tu palabra. Amén y amén. Eterno Dios y Padre Celestial, te damos gracias en esta noche, damos gracias por darnos este privilegio. Gracias, Dios mío, por darnos la palabra, por ayudarnos en esta noche para traer la palabra a tu pueblo. Señor, porque entendemos que hay necesidad, entendemos que hay una responsabilidad, Dios. Te pedimos que nos sigas ayudando, que tu palabra, Dios mío, Señor, siga haciendo la obra, siga aumentando la fe y siga, Dios mío, impartiendo la fortaleza, Dios mío, sobre aquellos que necesitan ser fortalecidos. Señor amado, y te damos gracias por todo, Señor, de lo que yo sé que tú has hecho en esta noche, Padre. Y a ti te damos toda la gloria y toda la honra en el nombre de Jesús. Amén y amén. Este ha sido su programa, amén, Camino de Santidad. Así que Dios me le bendiga para adelante y para el cielo.